Con la siguiente exposición, a cargo de Shiani Vázquez, es Estudios integrales geoambientales para definir la línea base y el origen de los elementos tóxicos en el agua y los sedimentos de quebradas en la parte alta de la cuenca del río Tambo. Buenas tardes con todos los presentes. En primer lugar, agradecer a la Convención Minera por haberme permitido estar el día de hoy y también un especial agradecimiento al Consejo Directivo del INGEMET por también permitirme exponer este trabajo de investigación. El día de hoy voy a tocar el tema de estudios integrales geoambientales para definir la línea base y el origen de los elementos tóxicos en la parte alta de la subcuenca, en la parte alta de la cuenca del río Tambo, específicamente en la subcuenca Ichuña. Para ello, primeramente voy a dar una breve introducción acerca del Perú y el INGEMET. Como bien sabemos, el Perú cuenta con una fisiografía, una geología muy difícil por el levantamiento de la cadena montañosa de los Andes. Esto nos ha dividido al Perú en tres regiones importantes, como es la selva, la costa y la sierra. En estas tres regiones es donde nosotros tenemos diferentes potenciales económicos. Hacia el lado de la selva y norte del Perú vamos a encontrar un gran potencial de hidrocarburos y gas natural, y hacia toda la faja costanera y parte de las cordilleras un gran potencial económico mineral. El INGEMET es un instituto técnico de investigación, ente rector de la geología, y cuenta con un gran historial que se encarga de compilar toda la información geológica a partir del año 1852 hasta 1960, donde ya se inicia la Carta Geológica Nacional, y a partir de 1979, donde ya se inicia propiamente el INGEMET con nombre propio. Hasta la fecha tenemos 38 años como instituto, pero contamos con 165 años de historia geológica de nuestro territorio. Es en este sentido que la Dirección de Geología Ambiental y Riesgo Geológico, a partir del año 2004 hasta el 2015, desarrolla estudios integrales de líneas geoambientales, pero enfocados a la calidad del agua y a los peligros geológicos. Pero ahí viene una pregunta: ¿quién de nosotros en los últimos 5 años no ha escuchado sobre los conflictos sociales y por qué se generan? ¿No? Tanto escuchamos agua sí, minería no. ¿Por qué? Porque de repente no tenemos estudios integrales que nos definan a partir de una cuenca o subcuenca qué componentes le van a cambiar la calidad química en el agua. Por ejemplo, acá vemos diferentes fotografías de conga, de espinar, donde lamentablemente nos han traído hasta consecuencias mortales. Es en ese sentido que a partir del año 2011 al 2014, INGEMET es llamado a formar parte de las mesas de diálogo, donde se han desarrollado diversos estudios geológicos, hidrogeológicos y geoquímica de sedimentos para poder evaluar la calidad de estos componentes, pero ya en una zona de conflicto social. Es en ese sentido y bajo todo este contexto es que el año 2015, bajo la Dirección de Geología Ambiental, se decide hacer los estudios de línea base geoambiental para poder determinar la calidad química del agua y de los sedimentos de quebrada en base a la litogeoquímica. El propósito de este tipo de estudios es determinar el origen, la distribución y la disposición de estos elementos tóxicos tomando como unidad hidrográfica la cuenca o subcuenca donde se vaya a trabajar. Sin embargo, también se pretende plantear o establecer puntos de referencia para todos los entes que estén involucrados, ya sean empresas privadas, comunidades, gobiernos, los que quieran seguir continuando con los estudios. Los objetivos que se ha planteado INGEMET para poder desarrollar estos estudios son básicamente determinar el background o los valores bases en las rocas, en las aguas y en los sedimentos de quebrada.
Próximamente también ya vamos a entrar al tema de los suelos. Identificar las zonas anómalas de los elementos tóxicos, establecer la línea base geoambiental y promover una gestión, promover una herramienta de gestión para la solución de los conflictos sociales, con estudios técnicos. Los componentes que vamos a evaluar son la litogeoquímica mediante el estudio de rocas y minerales, la geoquímica de los sedimentos de quebrada, los componentes de los pasivos ambientales y la hidrogeoquímica mediante el estudio de las aguas superficiales y aguas subterráneas. La cuenca del río Tambo se ubica… La cuenca del río Tambo se ubica en el sur del Perú, hidrográficamente pertenece a la cuenca del Pacífico. Se ha iniciado con la cuenca del río Tambo debido a que tenemos un gran potencial hídrico, tenemos poblaciones desde la parte alta, media y baja de la cuenca, contamos con proyectos mineros importantes a lo largo de toda la cuenca, contamos con una variabilidad geológica importante, 3 volcanes, que uno de ellos es activo, el volcán Ubinas, el cual también va a modificar la calidad del agua, y con pasivos ambientales, en color verde como lo podemos ver. Ahora voy a dar a conocer los resultados de la subcuenca Ichuña. La subcuenca Ichuña se ubica en la parte alta del río Tambo, hidrográficamente está compuesto por el río Santiago de Esquilache, o también llamado San Antonio, por el río Crucero, ambos van a formar el río Tambo. El río Tambo, al unirse con el río Palpiture, va a formar el río Ichuña, al juntarse con el río Palpiture, va a formar el río Tambo. Tenemos importantes proyectos mineros, tenemos pasivos ambientales, tenemos fuentes termales, que ustedes más adelante van a ver por qué es la importancia y cómo está modificando la calidad química del agua. Estos son los resultados que hemos obtenido después de 2 años de investigación, pero los 2 años no han sido básicamente han sido en este sector, pero también trabajando en otros. Hemos tomado muestras de aguas subterráneas y superficiales, un total de 121 muestras de agua superficial, 39 de aguas subterráneas. Estos dos elementos o esta variable se ha medido en 2 temporadas. Tenemos sedimentos de quebrada, 124 muestras, rocas para la parte de litogeoquímica, 252 muestras y 7 muestras de desmontes y relaves mineros. Hemos iniciado este estudio en base a las formaciones geológicas. Para ello se ha hecho un estudio exhaustivo de la litoestratigrafía y la geoquímica para poder desarrollar el mapa litológico. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar por unidades litológicas, no por formaciones geológicas. Entonces vamos a hablar de ambientes sedimentarios, de ambientes volcánicos, volcanos sedimentarios, y he resaltado acá 3 puntos importantes, que son estos puntos focales rojos, donde vemos una fuerte alteración hidrotermal por presencia de centros volcánicos. Estos van a modificar la calidad química del agua. Como vemos acá vamos a tener el centro volcánico Chucapaca, que hay un proyecto minero importante. En este sector vamos a tener la zona de Esquilache, donde tenemos pasivos ambientales. Aquí tenemos otra zona donde hay proyectos mineros, como es el proyecto Millo. Sin embargo, en este sector nos dice de que la alteración hidrotermal es fuerte, pero no existe presencia de exploraciones todavía. También los puntos verdes, rojos y azules corresponden a las estaciones de agua que se han tomado. Los puntos azules corresponden a las aguas bicarbonatadas, los puntos verdes corresponden a las aguas sulfatadas y los rojos a las aguas cloruradas. En esta presentación me voy a enfocar a las aguas sulfatadas y cloruradas, que son los que van a modificar la calidad del agua. Como podemos ver en este diagrama de Piper,
tenemos dos tipos de aguas sulfatadas importantes. La primera, que van a ser estos triángulos verdes, que son aguas sulfatadas cálcicas, que están proviniendo netamente de la zona de los pasivos mineros. Y este sector de aguas sulfatadas alumínicas, que provienen directamente de las zonas de alteración hidrotermal. Como hemos visto en esta subcuenca Ichuña, tenemos minas abandonadas, pero también tenemos proyectos mineros. En realidad no hay todavía minas activas, ¿no? Y finalmente estos puntos rojos que van a ser producto o son aguas cloruradas producto de las fuentes termales. Aquí tenemos un diagrama de pH versus toda la sumatoria de los elementos pesados y tóxicos, y aquí sí resalto lo que había dicho. Las aguas provenientes de los relaves mineros van a tener alto concentrado de estos elementos, sin embargo, van a tener un pH entre 5.5 y 6.5, ¿no? ligeramente ácidos a neutros. ¿Y qué pasa con el otro grupo? Con el grupo de las aguas sulfatadas alumínicas. Estos van a tener altos contenidos o son aguas ácidas, pero no tienen tanto contenido de elementos metálicos. Más adelante en las conclusiones vamos a ver cada uno de ellos qué tipo de minerales nos están proviniendo. En este diagrama boro-cloro he querido mostrar que gran cantidad de aporte de sales al agua van a dar las fuentes termales, como lo podemos observar. Los círculos son fuentes son aguas subterráneas y ya los triángulos corresponden a aguas superficiales. Y básicamente es el río Ichuña. Y vamos a ver cómo este río está completamente, tiene altos valores de boro, arsénico, cloro, manganeso, pero no por la actividad minera, sino por estas fuentes termales. Los sedimentos de quebrada, lo hemos hecho un análisis por componentes principales, en donde detalla la presencia de cada uno de estos minerales y cómo se están distribuyendo en la subcuenca. Me gustaría detallar más, pero lamentablemente el tiempo nos está cortando. Finalmente, los relaves mineros nos dan también un alto… Finalmente, también los relaves mineros nos dan un alto contenido de estos elementos metales, estos contenidos de elementos tóxicos en el agua, pero principalmente están referidos a los relaves abandonados. Los desmontes nos van a dar también altos contenidos de estos elementos, pero a pHs neutros, ¿no? En realidad, los que más van a contaminar y van a arrastrar en el lecho de los ríos es el tema de los relaves mineros, de los que están abandonados. Finalmente, he querido llegar a las conclusiones y en base a todo lo poquito que les he explicado, pero ya el amplio estudio que venimos realizando en el INGEMET, se ha llegado a determinar que en la subcuenca Ichuña tenemos 3 orígenes principales. 2 de ellos son naturales y 1 es antrópico. El primero es proveniente de estas zonas de alteración hidrotermal que presentan pHs ácidos, como lo hemos visto, pero las concentraciones de estos elementos tóxicos, en alguno de ellos sobrepasan el límite que provee la ley peruana de los ECAs del agua, pero las concentraciones son bajas. Sin embargo, hay presencia de estos minerales. Entonces, ya tendríamos una idea de que aquí se podría estar dando una generación de drenaje ácido de roca. El segundo origen de estos elementos tóxicos presentes en la cuenca estaría siendo influenciado por las fuentes termales, las cuales le van a dar alto contenido de arsénico, boro, manganeso, cadmio en las aguas superficiales. Hablamos de conductividades eléctricas más de 10.000 microsiems por centímetro. Eso es propiamente de las fuentes termales, pero ya en el río, hablando en sí, ya tenemos más o menos 5.000 microsiems de conductividad eléctrica. Y el tercer origen de estos elementos tóxicos en esta subcuenca es los pasivos ambientales.
¿no? Que van a dar básicamente plomo, zinc, cadmio, arsénico en mucho más grandes concentraciones como lo hemos visto. Y finalmente, de que estos estudios van a proporcionar, nosotros queremos que sean niveles de referencia para todas las empresas privadas, para el gobierno, para el Estado, de tal punto que de acá de 5 años, 2 años, 10 años, podamos comparar y decir si estos han cambiado con el tiempo. Quiero agradecer al equipo de geólogos que trabaja en el INGEMET y decirles que las geociencias a través del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico están al servicio del país y su desarrollo. Gracias. Bien, muchas gracias, Shani. En realidad las dos ponencias han sido muy interesantes porque se ha combinado en este bloque el trabajo que viene haciendo el Estado, que como titular de recursos es en realidad el principal responsable de conocer qué recursos tiene que proteger, ¿no? Si no sabemos las condiciones reales del ambiente, no podemos estar llamados a protegerlos y por el contrario, podemos generar incertidumbre o sin quererlo incrementar la conflictividad, porque no identificamos las fuentes de presión. Y también desde el lado de las iniciativas que se hacen para, de alguna manera, prevenir futuros pasivos con cierres adecuados y apostando por mayores niveles de eficiencia, que son los términos en realidad se manejan también las empresas, vemos toda esta intención de avanzar, ¿no?, en una gestión adecuada ambiental en las actividades mineras. Bueno, agradecemos a la participación de los integrantes de esta sesión.